Hola, buenas tardes. Hoy es martes 13 de enero de 2025. Quiero comentarles acerca de lo que es nuestro gobierno, el gobierno de la República Mexicana. Nosotros tenemos una población de 132 millones de mexicanos y una superficie de casi, casi 1.960.000 kilómetros cuadrados. Esto lo digo en relación, por ejemplo, al gobierno de Venezuela. Venezuela tiene una población de 28 millones de habitantes y una superficie aproximada de 920.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasa es de que ahora que están sucediendo estas cuestiones de vincular a México con Venezuela por el problema del narcotráfico, para mí resulta como notorio por qué nosotros como país tenemos que tener actividades que comprometen nuestra seguridad, en este caso lo estamos viendo con Trump, nuestra soberanía, porque hemos permitido que nos gobiernen personas que no les importa México ni los mexicanos, y lo mismo sucede con Venezuela. No sé si es verdad o mentira, resulta que este señor Chávez, tuvo una muerte dolorosa. No sé, unos dicen que murió en Caracas en marzo, otros dicen que murió en Cuba desde diciembre, que lo mantuvieron ahí para preparar la llegada de Nicolás Maduro. Y entonces se dan una serie de relatos que para mí son así como de película de, no sé si de terror o de ficción, que este señor, junto con el gobernante de Cuba, empezaron a realizar una serie de situaciones para que el espíritu de Bolívar lo infundiera a Chávez, que fueron, que sacaron sus restos, hicieron unas ceremonias con los babalubas, casi casi con los, ¿cómo se llaman estos? Bubulús, para que le diera poder, ¿no? Y vemos cómo este gobierno de Venezuela tuvo tratos con los de Cuba. Y ¿qué tratos podían tener? Cuba es un país mucho más pequeño y no tiene recursos económicos, no porque no los tenga, sino porque no los han desarrollado. Tienen tabaco, tienen azúcar, o sea, la caña de azúcar. Pero con estos gobiernos que frenaron la economía y que aprendieron a vivir de gorra, de Rusia, de Venezuela, ¿cómo lograron que Venezuela les diera tanto petróleo o tanto dinero? ¿A cambio de qué? Ya sabemos que ellos iban de paseo a Cuba, quién sabe a qué, eso no me interesa, pero sí es importante ver cómo este tipo de gobernantes pierden el tiempo a lo pendejo, como personas que no piensan, en lugar de dedicarse a gobernar, a dirigir a su país por un rumbo, ¿no? Con sentido de algo. Estaba viendo, por ejemplo, que Venezuela es considerado uno de los países más infelices. Yo digo, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que tú por vivir ahí, tus condiciones de vida sean tan malas que no seas feliz. Es uno de los países más pobres. Y es triste porque tienen muchos recursos, tienen el petróleo, tienen oro, tienen hierro, tienen gas, tienen carbón, en fin. Y que porque estos payasos se dedican a todo menos a gobernar, a creer que van a ser la reencarnación de Bolívar, el tal Maduro, que igual yo creo que de verdad no sé cómo logró que Chávez dijera que eligieran a Maduro. Hay la versión de que después a Chávez le cortaron las cuerdas vocales para que no hablara. Bueno, en fin, hay una serie de cosas donde uno se pregunta qué fregados estaba haciendo Chávez en Cuba en lugar de estar en su país dirigiéndolo como es debido. Aquí tenemos al otro payaso de Maduro igual, que quién sabe qué tuvo que hacer para que así fuera rehén de Cuba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Entonces mandarles petróleo y en fin. A cambio de que le mandaran unos guardias, eso es increíble, ¿verdad? Pero igual, se la pasaba bailando como si estuviera en esos concursos de baile, en lugar de estar dirigiendo su país, deteniendo personas que de verdad dice uno, ¿qué tienen en la cabeza? Obviamente no tienen nada más que MIRDA, ¿verdad? Y bueno, volvamos a nuestro precioso país que es México. México definitivamente tiene unas condiciones muy diferentes. Nos guste o no, en primero tenemos
una extensa frontera con el país, después a lo mejor de lo que ha pasado junto con China, más poderoso económicamente, y esto nos beneficia. Nosotros tenemos muchos migrantes que han ido a Estados Unidos. Se habla de cerca de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que han logrado un buen nivel de vida y que están bien y que no ha sido tan difícil migrar porque estamos pegados, ¿verdad? Tenemos una gran extensión territorial, tenemos litorales por los dos lados, por el Golfo de México, por el Océano Atlántico, por el Océano Pacífico, y de verdad yo me pregunto, o será el Mar Caribe, en fin, tenemos todo, tenemos recursos y sobre todo tenemos 128 millones de personas, que es el recurso más valioso que tiene México. Tenemos la desgracia de tener este tipo de gobernantes que igual se han dedicado a puras estupideces, sobre todo en el último sexenio y principios de este. Yo no digo que los otros no lo fueran, porque pudieron haber hecho mucho más y desgraciadamente no lo hicieron. Pero por lo menos tenemos un país que tiene carreteras que sí están bastante erosionadas porque no les han dado mantenimiento. Tenemos, por ejemplo, el municipio más rico, que es San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos tener, la verdad, mexicanos? Si tenemos ese municipio en México, ¿por qué no podemos tener los 2.400 municipios que hay en la ciudad mexicana? De verdad, ¿qué nos pasa, no? ¿Por qué existe esta diferencia? Sí, estoy de acuerdo que México es muy grande, cada estado tiene sus características, todos sus bailes, todo, en fin. Pero en cuanto a distribución de riqueza, no puedo creer que haya un prototipo de municipio que nos indica que sí se puede y tenemos muchos municipios en pobreza extrema. La verdad, no sé, estaba leyendo eso de que León es uno de los estados con mayor pobreza, un municipio, y yo digo, ¿cómo es posible? De verdad, ¿por qué? ¿Por qué en un lugar sí la gente puede vivir como se debe, con un nivel adecuado de vida y en otros no? Pues ¿por qué? Porque tenemos estos gobernantes pendejos, obviamente, que no piensan, que lo único que quieren es robar. Ahí tenemos a Dan Augusto y la barredora, y que se ha hecho rico, ya sabemos cómo. Tenemos esta narcousurpadora que según es muy linda y que nos dice que pues que nos importa México, no que nos importa el petróleo, que nos importa Uruapan, que nos importa nada. Y en cierta forma tiene razón porque nosotros no hemos sido responsables, hemos sido omisos, cobardes y por tanto cómplices. Y como en este caso que se ha destapado del petróleo, que es primero el huachicol fiscal, cómo se roban todo, ahora con estas cuestiones que mandan petróleo a Cuba. Igual que los venezolanos, pues ¿qué le debemos a Cuba? Que nos manda a sus orillas para que los defiendan, o sea, estupidez y media, ¿no? Yo creo que se lo llevan, ¿por qué? Porque es gratis, lo sacan de Pemex como si nada, aunque Pemex esté quebrado, aunque le vaya a pagar a sus proveedores en 8 años, sacan el petróleo, lo mandan a Cuba con nuestros barcos, como le he dicho, con nuestro combustible de todo, para que se mueva el barquito, con la gente que pagamos de la Marina. ¿Y para qué se lo mandan a Cuba? Pues yo creo que Cuba lo agarra, lo revende a Irán o no sé a quién, y pues le dice mita o 3 cuartos y 1 cuarto, no sé, pero es obvio que ellos se roban todo, que México y los mexicanos no les importamos. Y ella dice que si acaso nos importa Uruapan o el petróleo. No, yo le preguntaría a ella, a ustedes no les importa México y no les importamos los mexicanos. Pero el problema es que nosotros les pagamos y lo permitimos. Entonces, mientras tengamos este tipo de gobernantes, pues nuestro país no va a llegar pero ni a la esquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene dirección, no va a ningún lado. Ellos no quieren gobernar, lo único que quieren es robar. Y pues nosotros aquí estamos permitiéndolo. Muchas gracias. Buenas tardes.